a los representantes de los medios de información. Vamos a brindar esta conferencia de prensa. Senadores y vamos a brindar esta conferencia de prensa. Diputados y senadores de los grupos parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y acá en el Senado de la República. Los temas son anunciar la presentación de nosotros, de los grupos parlamentarios del PRD, sobre 3 leyes: la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la ley del Servicio Profesional Docente y reformas a la Ley General de Educación. El PRD y sus senadores y diputados han participado desde hace meses en diversas mesas de trabajo, básicamente sobre uno de estos instrumentos legales, la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en donde ha habido avances muy amplios por los cuales podemos decir que, de concretarse los últimos acuerdos, podríamos ir a participar en una propuesta común con las otras fuerzas políticas. Pero respecto a la ley del servicio profesional docente, no se instalaron esas mesas, no participamos de ellas y no existe el acuerdo al respecto. La izquierda mexicana, el PRD en las cámaras, actúa de manera propositiva y construimos nuestra iniciativa. Estábamos listos con esta iniciativa desde hace aproximadamente 3 meses y la teníamos como instrumento de negociación, pero nunca se establecieron las mesas para dialogar. No queremos que sea esta la ley del servicio profesional docente, la ley federal del trabajo para los maestros. Queremos que sea una ley que de verdad promueva la calidad educativa, que establezca los vértices de lo que tiene que ser una evaluación y la mejora de las condiciones en las que se imparte la educación. Esta propuesta ya está generando una inquietud social, política, muy fuerte, muy preocupante. Meterla a resolverse en un periodo extraordinario no tiene lógica, no tiene el menor cálculo de lo que puede provocar. Va a alterar todo el mundo legislativo y con ello va a haber condiciones no adecuadas para poder construir los acuerdos en los otros temas. Así es que el día de hoy estamos anunciando la presentación de esas 3 propuestas: la propuesta sobre la ley del Instituto Nacional de Evaluación, la ley del Servicio Profesional Docente y reformas a la Ley General de Educación. Primero va a ser los planteamientos el senador Raúl Morón, le seguirá el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador allá en el grupo parlamentario de la Cámara de Diputados. Enseguida el senador Fidel de Médicis, después el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, el diputado Jorge de la Vega, y finalmente nos hará un redondeo el senador Benjamín Robles. Entonces ese es
la forma como desahogaremos esta conferencia de prensa. Gracias, coordinador. Buenas tardes. Primero comentarles, agradecer su presencia y comentarles que en el PRD estamos convencidos de que es necesaria esta reforma educativa y de que no nos negamos en absoluto a legislar sobre las leyes reglamentarias que reglamentan la reforma constitucional. Estamos listos desde abril, tenemos nuestras propuestas construidas desde abril y como el coordinador ha dicho, estamos esperando que las otras fuerzas políticas pudieran tener las propias, igual que el gobierno federal, para poder empezar a armonizar. En educación tenemos que actuar de buena fe y nosotros lo hemos hecho y obviamente en lo posible caminar con consensos, porque de lo que se trata es de fortalecer la educación en este país, de sacarla del bache en el que se encuentra, de elevar la calidad de la educación, de fortalecer al maestro, de fortalecer a la escuela y de fortalecer al proceso educativo, al proceso pedagógico. De todo esto se trata. Entonces, por eso, cuando se habla de educación, se planea a corto plazo en 10 o 15 años, a mediano plazo en 15 a 25 años y a largo plazo de 25 años y más. Es necesario entonces que para efecto de llegar a acuerdos tengamos tiempos suficientes. En lo que se refiere al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, prácticamente tenemos acuerdo y al espejo de lo que tiene que ver con las reformas sobre el instituto, de la ley, de las reformas a la Ley General de Educación. Es en lo que hemos trabajado más o menos un mes y medio para poder llegar a estos acuerdos que todavía tienen aristas. Obviamente en lo que toca al servicio profesional docente, que es el planteamiento de fondo de esta reforma, no hemos iniciado la discusión. Creemos que tenemos que ser responsables y por eso vamos a hacer un esfuerzo para poder empezar a platicar, pero no nos alcanza el tiempo para acordar en este periodo extraordinario del 21 al 23. Por cierto, la reforma constitucional obliga exclusivamente a que sea reglamentada la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, no obliga a la otra. Por eso yo llamo públicamente al gobierno de la República a que sea sensible y que nos permita actuar a los legisladores con toda responsabilidad. Quiero nada más señalar algunos ingredientes que es necesario tener en cuenta. Nosotros estamos haciendo una reforma educativa y el planteamiento que el presidente envía a las cámaras el día de ayer plantea, sobre todo en el servicio profesional docente, algunos planteamientos de carácter laboral que chocan normativamente con la ley de los trabajadores al servicio del Estado, con el reglamento de las condiciones generales de trabajo y con el apartado B del artículo 123. Y obviamente nosotros no estamos en disposición de entrar a una reforma laboral cuando lo que está plantada es una reforma educativa. Vamos a profundizar en la reforma, tenemos nuestros planteamientos hechos y obviamente vamos a avanzar. Por último les digo que todavía el viernes tuvimos una reunión con el secretario de Educación para ponernos de acuerdo en el tema. Y ahí le dijimos de manera muy precisa que es necesario que pudiéramos darnos tiempo para lo que tiene que ver con el servicio profesional docente. Ocupamos escuchar a todas las partes. La Secretaría de Gobernación llegó a acuerdo con un grupo de maestros de la CENTE, con la CENTE, y obviamente hicieron foros en todo el país. Y las propuestas de ellos al día de ayer nos las trajeron aquí al Senado de la República. Es importante tomar en cuenta la opinión para ver qué puede rescatarse de estos planteamientos que los compañeros trabajaron a lo largo y ancho del país. Pero también otros sectores de la sociedad debemos tomar en cuenta en esta ley del servicio profesional docente, que creo que es la que va a ordenar al sistema educativo nacional. Dispuestos pues a participar en este proceso y a discutir algo muy importante, la viabilidad del modelo educativo, que es un planteamiento que venimos reivindicando desde el primer momento y que queremos dejar muy claro. Tenemos que avanzar a discutir la viabilidad del modelo educativo que tiene este país, abrir una discusión nacional con la participación de todos los sectores,
que nos permita ver si lo que estamos haciendo en educación es adecuado o no. Yo con estas consideraciones generales, porque mis compañeros van a explicar, en el caso del diputado Alonso Raya, lo que tiene que ver con las partes precisas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y en el caso de los demás compañeros harán con el servicio profesional docente. Gracias. Compañeras, compañeros, no es responsabilidad nuestra el que el sistema educativo haya caído a los niveles en que está y se exprese como una red de complicidades entre autoridades y sindicato en detrimento de la educación pública y de la escuela pública como tal. Esa no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de la autoridad y tiene que asumirla como tal. La poca calidad en el uso del gasto público es responsabilidad de ellos, no responsabilidad nuestra. Y en función de eso, estuvimos de acuerdo en la necesidad de una reforma al artículo 3º y al 73 de la Constitución, y estuvimos de acuerdo dentro de esa reforma en crear un Instituto Nacional de Evaluación, dándole autonomía para que regulara todo el proceso y tuviese dos facultades fundamentales. Una, evaluar al conjunto del sistema educativo nacional, que es una facultad que se le da al Instituto Nacional de Evaluación, y evaluar evidentemente a los actores directos del sistema, que en este caso son los profesores y las escuelas. Y la Junta del INE que se eligió, y que se eligió con mucho acierto por parte del Senado de la República, en la selección que se hicieron de los 5 integrantes hoy de la Junta Directiva del INE, creo que da confianza y certeza para poder resolver 3 cuestiones fundamentales que el conjunto del magisterio planteaba como preocupaciones. Una, que la evaluación no fuese estandarizada. 2, que la educación no sirviera para poder despedir a los trabajadores para correr a los trabajadores de la educación. 3, que la evaluación no fuese punitiva. Los 3 aspectos están resueltos en el marco del proyecto o la iniciativa de ley presentada, que recoge la mayor parte de la elaboración que durante este tiempo estuvimos haciendo entre diputados, senadores y equipo técnico de ambas cámaras. O sea, se resuelve que la educación es un proceso que atenderá la diversidad y las características socioeconómicas de cada una de las regiones y las entidades, y se resuelve que la evaluación, servirá para corregir las deficiencias que se localicen a la hora de realizarla, sea en las instituciones o sea en las personas, sobre la base de capacitarlas, actualizarlas. Si un profesor sale mal en materia de español o en materia de matemáticas, bueno, pues hay que actualizarlo, hay que ponerlo al corriente para que pueda superar la deficiencia. Si alguna escuela se localiza que el problema que tiene es un problema de organización escolar, bueno, pues hay que corregir el problema. Si este tiene un problema de infraestructura y tiene un problema también de hambre de los muchachos, pues hay que corregir el problema, ¿verdad? para que puedan aprender. Son las cosas que en todo caso tiene que hacer como parte del sistema. Y hacemos que las recomendaciones del Instituto Nacional de Evaluación sean vinculatorias para las autoridades. Es decir, recomendación que se le emita a una autoridad tiene la obligación de cumplirla, de acatarla como tal. Entre otras cosas, estas son, y evidentemente el Instituto Nacional de Evaluación le damos un conjunto de facultades, pues, para que pueda desempeñar toda la función en su carácter
nacional y apoyándose desde luego en delegaciones que el mismo instituto creará con la autoridad educativa en cada una de las entidades federativas para efecto de cumplir con su función. Y entre otras cosas, la de revisar y valorar la desaparición de instrumentos como la prueba enlace y otras que hasta ahora no han resuelto, ya no han servido o cumplieron en todo caso la función para la que fueron creadas, y hay que crear otros instrumentos. Por eso decimos, en el caso del Instituto Nacional de Evaluación, estamos en condiciones, de acuerdo a la iniciativa presentada, en poder salir adelante, en estar en condiciones de que pueda ser considerada su dictaminación sobre la base de que cubra los requisitos, porque hay que hacer un dictamen del impacto presupuestal de la iniciativa. Hay que tener los elementos de lo que implica presupuestalmente. El Ejecutivo solamente la iniciativa dice, se aplicará si hay recursos, si hay disponibilidad presupuestal. No podemos legislar en esa incertidumbre. Debemos tener claridad de que tenemos capacidad de dotar de los recursos que requiere cada una de estas instituciones que estamos creando, pues para que funcionen, si no, no tendría ningún sentido. Y en el caso de la del INE también incluimos a todo el sistema, incluido el caso de educación para adultos, lo que atiende con AFE, y también los particulares. El gobierno trata de evitar que se evalúe a los particulares, y los particulares se les otorgan permisos, o sea, para poder dar el servicio, y por lo tanto deben estar sujetos a los criterios generales de evaluación, como todas las escuelas. Es más, es donde más atención se debería de poner, porque hay un conjunto de escuelas patito que no cumplen con los requisitos establecidos por parte del sistema, y por lo tanto deben ser sujetas de la evaluación. Esto es lo que contiene. ¿Qué requieren y qué reclaman? Y con esto concluyen los del Instituto de la Junta Directiva del INE. Dicen, apruébese la ley para efectos de que podamos salir a explicar en qué consiste la evaluación, para acabar y despejar nubarrones, temores, incertidumbres entre el magisterio de que los vamos a evaluar para correrlos. La evaluación es para mejorar el sistema, para poder aspirar a tener escuelas en mejores condiciones y en procesos de cualificación del servicio, y por lo tanto en mejores escuelas públicas y privadas en general el sistema educativo, para poder desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que sean mucho más pertinentes y más cualitativos para los educandos. Eso es en resumen, y culmino con la otra parte para rematar, la parte del servicio profesional docente, que esta iniciativa del INE está ubicada en el tercero transitorio de lo que aprobamos en las reformas constitucionales, y tiene como fecha el 26 de agosto para su publicación. La otra está en el quinto transitorio y no tiene fecha para poder establecerla de inmediato. Sí, pues sinceramente la presentación de las leyes de parte del ciudadano Peña Nieto, pues nos sorprenden porque hemos venido teniendo un proceso de diálogo con el gobierno y otras fuerzas políticas, y de repente esto pareciera la intención de un albazo legislativo. Como bien lo han dicho mis compañeros, no nos negamos a elaborar las leyes reglamentarias, por supuesto que estamos en esa disposición. Lo que no podemos permitir es que se transgredan los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Cuando platicamos con Chaufet le decíamos que la reforma constitucional y las leyes reglamentarias tendrían que caminar sobre dos rieles. Uno, el mejoramiento del servicio educativo, y el otro, el respeto irrestricto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Cuando revisamos esta ley del servicio profesional docente, encontramos situaciones verdaderamente aberrantes, que son totalmente regresivas para cualquier régimen laboral que se precie de respetar los derechos de los trabajadores. Ejemplos: se está planteando desaparecer el escalafón, es decir, hoy lo que se conoce como el escalafón, y que viene planteado desde el artículo 123 en el apartado A y B, hoy no existiría más con esta ley. Todo estaría sujeto
a 3 exámenes y el que los apruebe continúa y el que no los apruebe no continúa. Para las promociones es exactamente lo mismo. Se violan derechos fundamentales como la estabilidad en el empleo. Hoy los trabajadores de la educación no van a tener nunca más estabilidad en el empleo y todo va a depender de lo que determine la autoridad a partir de los exámenes y de las evaluaciones que se apliquen. El tema de la basificación, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado plantea 6 meses, un día, y el trabajador tiene su basificación, y hoy el gobierno dice serán 2 años de inducción y se va a hacer una evaluación y a criterio de autoridad se determina si se basifica o no se basifica. Habrá una duplicación de instancias para resolver los conflictos de los trabajadores de la educación. Por un lado estará el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y por otro las entidades federativas serán los tribunales locales y lo que las leyes aplicables determinen. Hay conceptos como movimientos laterales que no los definen, solo los ponen ahí como una posibilidad de que el profesor tenga algún ingrediente de estímulo, pero no se dice qué son los movimientos laterales. El tema de cese por no evaluarse, es decir, la ley es muy concreta en las causales de cese y hoy pretenden meter este concepto sin reformar la legislación en materia laboral. Es decir, aquí habría una contradicción de leyes que pareciera que los que están planteando esta propuesta no conocen ese concepto legislativo que es la contradicción de las leyes. Se plantea el tema de la sustitución de carrera magisterial por un programa de incentivos. En este programa de incentivos, una vez que el trabajador ingrese, no tendrá derecho permanente como en carrera magisterial. Del nivel A a la E en carrera magisterial, el trabajador que ingresa al nivel A y no puede acceder a los demás niveles, se queda con el nivel A, pero ese es un derecho ya adquirido, una conquista laboral, y hoy el gobierno federal plantea que no, que se tendrán los estímulos, el estímulo durará 4 años, y ahí se verá si accede o no al siguiente, pero el hecho es que si no accede, esos 4 años que ya tuvo esa posibilidad de estímulo desaparecen de manera automática. No dice cuántos niveles habrá. Carrera magisterial dice habrá A, B, C, D y E. Aquí no se plantea, deja abierta cuántos niveles habrá. En la educación media superior el tema es más crítico todavía, porque los docentes que puedan aspirar a ser directivos o que sean directivos, su nombramiento será fijo. En educación básica será por 2 años y evaluación. Aquí será por 1 año, por 2 años lo que determine la autoridad, y después de que concluya el año o los 2 años, el directivo regresará a ser docente, pero ya no con derecho a la inscripción de donde salió. Quedará como lo determine el concepto de necesidades del servicio, y entonces se violan nuevamente derechos ya adquiridos. Y por último, una situación que es muy preocupante. Los directivos en educación media superior tendrán su sueldo de docentes, más una compensación. Hoy estamos viendo este problema en muchas instancias del gobierno. Lo que queda para la jubilación es el sueldo base, no las compensaciones. Es decir, el gobierno pretende desatender que los jubilados tengan una vida digna una vez que se jubilen, generándoles este sueldo. Es decir, te damos 5,000 pesos de sueldo base y te damos 15,000 de compensación. Cuando te jubiles, tu jubilación será a partir de los 5,000 y los 15,000 que te estuvimos dando como compensación desaparecen. Por eso estamos planteando la presentación de las leyes que ya dijo el compañero coordinador, y ahí vamos a fijar con mucha claridad la posición del PRD, y por supuesto que estamos atendiendo de fondo los planteamientos que aquí se han hecho para que no se lesionen los intereses y los derechos y las conquistas de los trabajadores de la educación. Muchas gracias. Solo para hacer algunos subrayados que nos parecen fundamentales. No estamos
en contra de la reforma constitucional. Estamos en pro de trabajar en torno a este segundo momento que corresponde con las leyes secundarias. Pero estamos también en pro de que el trabajo con estas leyes no debe realizarse sobre las rodillas, debe de trabajarse de manera transparente y debe de escucharse a los distintos sectores de la sociedad, particularmente aquellos que son actores en el sistema educativo. Como lo hemos escuchado de los compañeros senadores, son 3 las leyes que integran el paquete. No hay problema, es la más trabajada, la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero es la más controvertida, la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y nosotros sostenemos que la ley no debe de reflejar la reducción de lo que es la profesionalización del docente a un elemento administrativo y laboral. Los propios conceptos que integran el nombre de la ley nos los indican: servicio profesional docente. Se hace énfasis en la iniciativa del gobierno en el concepto servicio. Entonces se carga a lo laboral, a lo administrativo, y se desplaza a un segundo término lo que tiene que ser la formación, la capacitación continua, la actualización de maestras y maestros. Y nosotros consideramos que esta ley debe de expresar lo primero, sin que se desconozca la necesidad de reformas y cambios administrativos. En otros términos, pareciera que se nos plantea en esta ley el cambio de régimen laboral de las maestras y los maestros. Para finalizar, queremos señalar que así como se nos presentan las iniciativas, particularmente esta, la más controvertida, la del servicio profesional docente, pareciera que se quiere hacer responsable al maestro, a la maestra de la crisis de nuestro sistema educativo. Y desde luego que eso no lo es. Sin temor a equivocarnos, con los errores y con las fallas, maestras y maestros, veamos las condiciones en las que desarrollan su trabajo, son víctimas también de esta situación. Y solo hay un responsable, quien hoy reclama recuperar la rectoría de la educación. Quien hoy lo reclama dio las condiciones para que esa rectoría se perdiera. Muchas gracias. Pues solamente diría, en mi calidad también, no solamente del grupo parlamentario del PRD, sino como senador de Oaxaca, que estamos muy preocupados por estas señales equivocadas que manda el gobierno, porque se ha venido trabajando de manera conjunta en una serie de mesas y de repente cambia la ruta, y eso es una ruta que hoy está provocando que empecemos a ver movilizaciones. Ya se dijo aquí y se reitera, el grupo parlamentario del PRD en ambas cámaras está totalmente a favor
del fortalecimiento del sistema educativo nacional, lo hemos estado siempre. Sabemos que hay mucho esfuerzo que hacer, pero inclusive yo diría que los propios maestros con los que hemos platicado están totalmente de acuerdo en estos temas. En lo que no vamos nosotros a transitar, en que las conquistas laborales del magisterio puedan retroceder, y en ese sentido estamos con los maestros y por eso externamos nuestra preocupación. Y aquí la propuesta de estas 3 leyes, de estos 2 grupos parlamentarios del PRD en ambas cámaras, que sustentan precisamente lo dicho por mis compañeros senadores. Vamos a favor de la educación, pero ningún retroceso estamos dispuestos a aceptar. Si hubiera preguntas, ¿me levanto? Juan Carlos. Senadores, diputados, buenas tardes. Yo les quiero preguntar a quien quiera contestar, en primer lugar, ¿cómo librar hoy políticamente una reforma educativa que daría resultados en realidad en 1 o 2 generaciones por lo menos, por un lado? Otra pregunta, la reforma educativa al parecer pareciera de evaluacionitis, porque da la impresión que la evaluación de los maestros y del propio sistema educativo preocupa más que mejorar la educación. Y finalmente, ¿cuál sería su mensaje a los representantes del CENTE que bloquearon y prácticamente secuestraron el Senado el día de ayer y parece que hoy también? Gracias. Bueno, primero, ¿cómo librar este proceso para llegar a una reforma que realmente beneficia al sistema educativo nacional? Yo decía que en educación, cuando se planea a corto tiempo, se planea a 10 o 15 años, y esto es real. Y por eso, en algunos de los planteamientos que hemos hecho en los transitorios, estamos planteando que se abra un debate nacional a más tardar en 6 meses sobre la viabilidad del modelo educativo, para que la conjunción de los esfuerzos, la inteligencia colectiva de la sociedad mexicana pueda decirnos hacia dónde enrumbar el modelo educativo en razón de los requerimientos de las necesidades del país. Tenemos que empezar algún día, tenemos muchas dificultades en el sector y me parece que esta reforma puede ser el primer paso para lograr o alcanzar esos objetivos que tenemos como país, como nación. El segundo planteamiento es el asunto de la evaluación. Efectivamente, pareciera, lo dijo muy bien nuestro compañero presidente Jorge de la Vega, que se abocan fundamentalmente a cuestiones de carácter administrativo, pero descuidan lo medular de un sistema educativo nacional, que es sus contenidos y la profesionalización de los actores fundamentales que son los maestros. Y pareciera que lo que quieren es, reitero, hacer una reforma laboral en una reforma educativa. Nosotros, en nuestra iniciativa, estamos planteando en el servicio profesional docente la constitución de un instituto dependiente de la Secretaría, pero que sea el responsable de impulsar todo el proceso de profesionalización del magisterio, que aborde la actualización, la capacitación, la profesionalización y que haga acuerdos con las instituciones de educación superior nacionales y extranjeras para que los insumos que existen en el mundo en lo que tiene que ver con educación puedan ponerse a disposición. Y también planteamos la obligación de que se vaya evaluando a todos los componentes, no nada más a los maestros y a los alumnos, con un esquema de premios y castigos, sino se evalúe a los funcionarios públicos, a las escuelas, el método educativo, los libros de textos, el programa de estudios y obviamente haya también ahí algunos lineamientos que el instituto emita para mejorar todos estos componentes del sistema educativo. ¿Y cuál es el mensaje que les damos a los maestros de la CENTE que ayer estuvieron aquí preocupados por esto que decía nuestro compañero senador Benjamín Robles? Yo soy senador del estado de Michoacán y obviamente en estos estados hay una efervescencia importante. La preocupación que los compañeros tienen es que legislemos sobre las rodillas algo que va a afectar los derechos laborales de los trabajadores, o al menos como está planteada la propuesta del presidente, eso tiene. La propuesta nuestra quita todo lo que tiene que ver con lo laboral y centramos nuestra atención en fortalecer al maestro, en fortalecer a la escuela y en fortalecer al proceso educativo. Les decimos que obviamente nosotros vamos a defender
las conquistas del sindicato, de los trabajadores, como lo hemos hecho en otras legislaciones. Vamos a estar al pendiente de que no se lesionen sus derechos y vamos a ver cómo hacemos para fortalecer al maestro, a la escuela y a la educación pública. ¿Alguien más? Gracias. Senador Barbosa, usted ha dicho que desahogar estas 3 leyes en este periodo extraordinario que se avecina afectaría el desahogo de otras leyes. Evidentemente, el PRD no votaría en favor de 2 de estas 3 leyes. 2, en la ley propuesta por el Ejecutivo, el maestro, si no aprobase el tercer examen, parece ser que se retira del aula, pero no pierde la plaza. ¿Ustedes cómo ven esto? Y por último, ¿qué piensa de las bravatas del senador Romero de Champs respecto de la posibilidad de que el sindicato pudiese perder espacios en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos? A ver, primero, este periodo extraordinario que ayer se aprobó en la Comisión Permanente es el resultado de una serie de negociaciones no afortunadas. Eso es lo primero, porque fuimos, y ahí no quiero hablar de los que abonaron y de los que no abonaron, por eso digo, fuimos en esos desacuerdos desafortunados, postergando el periodo, segregando temas importantes para el PRD y para la izquierda en el Senado, para que no involucrar a diputados. La razón de un periodo extraordinario eran 2 temas: combate a la corrupción y transparencia. Eran las razones que teníamos para ir a un periodo extraordinario. Se incluye el de transparencia, pero no sabemos el sentido del dictamen que se vaya a aprobar en Cámara de Diputados. Esperemos que sea en los términos como nosotros lo enviamos. Y al final, de una sola ley a la que estamos obligados a desahogar, que es la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se determina presentar las 2 restantes, la del servicio profesional docente, que es la ley en donde la evaluación impacta en el ingreso y en la permanencia de las maestras y los maestros, y las reformas necesarias a la Ley General de Educación. Vean nada más la ruta posible. Ayer son turnadas a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo va a dictaminar la comisión? Tiene que ser antes de que arranque el periodo extraordinario. El miércoles se instala el periodo extraordinario, y entiendo yo que para poder darle un margen en los 3 días de duración, quedará de primera lectura, ¿verdad? Al día siguiente se va a discutir y se va a aprobar. O sea, todas esas 3 leyes. En algún momento del día jueves, del día 22, serán enviadas a la Cámara de Senadores. Es decir, nos tendrán que citar a la hora en que puedan estar listas, porque no es tan fácil debatir, ajustar, hacer el acta, toda la corrección que tiene que ver con sintaxis, con hermenéutica legislativa. Pero seremos citados probablemente el jueves para dar turno a comisiones de dictamen. El viernes, al otro día que concluye el periodo extraordinario, habrá comisión de dictamen de los senadores. ¿Sí? Va a ir al Pleno. Le vamos a dispensar las 2 lecturas necesarias y podremos resolver esos instrumentos tan complejos que no han podido ser ajustados en meses, ¿sí? Y estaremos en años,
y estaremos violentando el procedimiento legislativo y provocando una gran reacción social. A eso me refiero con que la apuesta por querer resolver los impactos políticos y sociales de las reformas secundarias en materia educativa pueden afectar el escenario político, social, legislativo, tan necesario de cuidar para resolver otros temas de igual importancia, para no demeritar la importancia de cada uno de los asuntos, ¿sí? Es una estrategia equivocada, la de meterlo en un periodo extraordinario de 3 días, ¿sí? Debemos de sacar la que está ya avanzada, la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y debemos llevarnos al periodo ordinario de septiembre la otra, porque ¿de dónde puede hablarse que hubo diálogo, que hubo acuerdo, que hubo procesamiento en estos 3 días? Nosotros, así como están las propuestas, no votaríamos la iniciativa de la ley del servicio profesional docente y la parte relativa de esta ley a la Ley General de Educación, porque hay que ver que también la Ley General de Educación en la propuesta de reforma tiene que ver con la parte del Instituto Nacional, la ley del Instituto Nacional de Evaluación. Ahí sí estaríamos a favor. Esa es la forma como nosotros votaríamos. Exhortamos a las demás fuerzas políticas en las cámaras de diputados y senadores que asumamos una posición responsable, que asumamos una posición de estadistas, y no estoy exagerando. Estamos resolviendo 2 instrumentos legales de la mayor importancia, Actuemos con responsabilidad para no afectar la convivencia social y política entre la sociedad. El tema del senador Romero de Champs, bueno, el senador Romero de Champs representa al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Él debe de actuar en favor de los intereses de los trabajadores. El asunto no es qué opina el sindicato, sino cuál es la función del sindicato. Es defensa de los derechos laborales. Sí creo que debe haber una representación de trabajadores en el Consejo de Administración de Pemex. Sí debe de haber una voz de ellos. Y puede ser que lo correcto es que no precisamente sea la del sindicato, que pueda haber una forma de cómo determinar quién representa a los trabajadores en ese Consejo de Administración. Lo contiene nuestra propuesta de reforma energética. Reconocemos el derecho, la necesidad de que haya presencia de trabajadores, pero que no sea precisamente los dirigentes o los integrantes de la mesa directiva del sindicato. Buenas tardes. Yo quisiera que me pudieran puntualizar cuál sería la propuesta alterna del PRD a estos 2 elementos muy específicos. El primero, a los que quieren ingresar, al nuevo ingreso, los 2 años sometidos a una evaluación, y si no, pues se quedan fuera si se acepta dentro. ¿Cuál sería la postura del PRD? Y en el otro escenario, la evaluación ya cuando tienen una plaza, puede ser, si a las 3 veces no cumple con las características del cargo, mandarlo a otra área. ¿Aquí sí están de acuerdo o cuál sería para ustedes la redacción alterna en estos 2 elementos? Y si les convence que la evaluación sea un elemento primordial, sin ella el trabajador tendría que salir de la institución. Gracias. A ver, primero, nosotros estamos de acuerdo y está planteado así en el Instituto y en la reforma constitucional el asunto de que la evaluación sea obligatoria. Y eso ya prácticamente está generalizado para el ingreso.
Estamos de acuerdo en que haya un esquema de promoción y de concursos de oposición para ascender a director, supervisor, jefe de la estructura administrativa que se tiene. Y estamos de acuerdo que haya un esquema de estímulos, en donde el propio esquema de estímulos establece, de alguna manera, va implícito el castigo para quien no se prepara, para quien no tiene un buen desempeño, etcétera. No requieres tú ponerle otro, porque entonces si la gente asciende de una base de estímulo a otro, a la hora que haces la tarea de que cumples con los requisitos. Es lo que pues, no se requiere inventar mucho. La UNAM, el Poli, ¿cómo se llama? La UAM, casi todas las universidades tienen un esquema de estímulos al desempeño docente y una beca al desempeño. La beca accede la gente pues cuando cumples con la planeación, con la preparación, cuando escribes en revistas especializadas, etcétera, y entonces en función de eso asciendes, te premian en ese sentido. Entonces lo que estamos planteando es, pues apliques eso. ¿Qué plantea la directora del Poli, por cierto, la directora del Poli? Y díganme si no es una irresponsabilidad estar queriendo aplicar la ley, estar queriendo aplicar esta reforma sin consultar siquiera a la directora del Politécnico cuando meten todas las bocas del Politécnico a la ley del servicio profesional docente. Y la ley, y lo que plantea la directora es, déjenme acogerme a la fracción tercera del artículo 3º constitucional, en donde está determinada el asunto para las universidades, para no ser sujeta, en ese sentido, sí de la evaluación, pero no de la aplicación de la manera como está planteándose en la ley del servicio profesional docente. Entonces, lo que la autoridad confunde, para ser categórico con ustedes, la autoridad, lo que no estamos de acuerdo es con la confusión que la autoridad tiene. La autoridad quiere aplicar lo que hoy está en el Reglamento General de Condiciones de Trabajo, ponerlo en la ley. Y compañeras y compañeros, eso es violatorio de cualquier sistema de evaluación. Nosotros lo que queremos es que se diseñe, y eso es lo que proponemos, un diseño de un verdadero sistema profesional docente que tiene un esquema de estímulos y un esquema de promociones para efectos de garantizar que la gente tenga razón de ser o encuentre razón para capacitarse, para prepararse mejor, para planear su actividad, para poder hacer lo que tiene que hacer en el sistema, producto del diseño del mismo. Y en todo caso, en el diseño lleva implícito la bronca de la sanción a quien no se prepara. Si la autoridad argumenta, pero el que no quiere entrar a la evaluación, pues la autoridad es desacato de la autoridad y la autoridad levanta acta administrativa, no tienen por qué ir en la ley. ¿Por qué ponen en la ley, por ejemplo, el asunto de que las 3 faltas consecutivas será despedido? Si es usted en el Reglamento General de Condiciones de Trabajo, alegan que porque la autoridad no cumple con eso. Pues la autoridad no va a cumplir, mientras que no tengamos autoridad en la SEP, no va a cumplir la autoridad abajo. O sea, lo pongan en la ley o no, porque es un problema de que el director levante el acta, si alguien falta. Y entonces, en resumen, la autoridad educativa confunde la cuestión del diseño y de la creación de una nueva ley para el servicio profesional docente que tendría que ver con normar eso, con las cuestiones de carácter administrativo y de violaciones a las normas y a la ley que comete cualquier profesor, cualquier trabajador, pues que apliquen eso. Nadie le está impidiendo que apliquen eso, pero que no confundan una cosa con la otra. Están confundiendo la gimnasia con la magnesia, la autoridad. Y entonces, por lo tanto, nosotros lo que decimos es, cuando un trabajador 3 veces no es al no ser evaluado, se van a encontrar con que la mayor parte pasan. Los que se distraen son los que se van a quedar en el camino con las propias sanciones administrativas. O sea, al aplicar el Reglamento General de Condiciones de Trabajo van a resolver el problema que tanto quieren resolver con la bronca de poner cuestiones, sanciones en el caso de la ley del servicio profesional docente. Es decir, lo que nos hace falta es una autoridad que entienda su responsabilidad y no una autoridad que quiera que los legisladores le resuelvan su incompetencia.
Y eso es lo que está aconteciendo con el secretario de Educación. Sí, buenas tardes. Le quiero preguntar al senador Raúl Morón, ¿cuál es la propuesta concreta de ustedes para casos, para solucionar asuntos como los comisionados del sindicato? ¿Cuál es la propuesta concreta de ustedes para los casos en los que se compruebe la compra de plazas o la entrega de papeles falsos para tener una plaza? ¿Cuál es la propuesta concreta de ustedes para los maestros que no se presentan a dar clases sin justificación alguna? ¿Cuál es la propuesta de ustedes para los maestros que no se actualizan o se niegan a la evaluación? Al senador Miguel Barbosa, usted decía algunos de los puntos en los que sí pueden ir en la ley general, en la reforma a la Ley General de Educación, pero me llama la atención dos puntos que usted no mencionó y le quiero preguntar si irían o no con estos. Con la creación de los consejos de participación ciudadana y su funcionamiento que están ahí regulados, y con la regulación y transparencia de las cuotas voluntarias que también está metido ahí, si irían o no irían con estos dos puntos. Y al diputado Miguel Alonso Raya, le quiero preguntar, diputado, ante esta posible mayoría que se está trazando entre el PAN, el PRI y el Partido Verde en este tema en particular, quiero saber si el PRD está dispuesto o estaría dispuesto a presentar alguna controversia constitucional o ir a tribunales en caso de que el mayoriteo los venza en esta posición. ¿Cuál es el camino político y el jurídico, administrativo e incluso si ustedes, que todos ustedes, bueno, al menos 3, 4 de ustedes son maestros, dispuestos a sumarse a la lucha en las calles de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Muchas gracias por sus respuestas. Al contrario, gracias por la pregunta en lo que se refiere a su servidor. Quiero decirle que todo lo que usted ha mencionado, lo que tiene que ver con papeles falsos, con compra de plazas, con comisionados, con maestros que no van a clases, etcétera, etcétera, todo está regulado. En el reglamento de las condiciones generales del trabajo, en la ley de los trabajadores al servicio del Estado, todo está normado, ¿eh? El trabajador que no se presente 3 veces consecutivas en un mes a cumplir con sus obligaciones es causa de cese y está regulado. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se actúa de acuerdo a la norma? Hay que preguntarle a la autoridad, porque todo lo que quieren meter en la ley del servicio profesional docente, que tiene que ver con cuestiones de carácter laboral, todo, le reitero, absolutamente todo, está regulado. Por eso nosotros nos negamos a que se sobreregule en la ley del servicio profesional docente. Está el cese, ¿eh? A los que venden las plazas, la obligación es demandarlos judicialmente y que la Procuraduría actúe. ¿Por qué no se hace? Hay que preguntarle a la autoridad. Los comisionados, le quiero decir que en el reglamento de las condiciones generales del trabajo no está que los pague la Secretaría, está que los pague el sindicato. ¿Por qué se han pagado por la Secretaría? Hay que preguntarles. Por cierto, la mayor cantidad de comisionados no está por el sindicato, ¿eh? La mayor cantidad de comisionados está dada por los gobernadores de las diferentes entidades que llaman a cualquier maestro a cumplir alguna función administrativa del gobierno y sigue prevaleciendo su plaza y les dan una compensación. Paga la Secretaría y el gobierno les da nada más una compensación. Entonces todo esto está regulado. Nosotros lo que tenemos y queremos es que se actúe, que se aplique la norma en este país. Las dificultades que tiene el sistema educativo nacional está en razón de los acuerdos perversos que ha tenido la autoridad educativa con la dirigencia sindical. Y conducido el sistema educativo, en ningún lado se da, por acuerdos. El acuerdo para la modernización de la educación básica del 92 nos remite a descentralizar las responsabilidades educativas y a la federación a desentenderse de ellas. Y tenemos una crisis económica prácticamente en todos los estados porque no se mandó el dinero. El acuerdo
de la constitución de carrera magisterial es otra dificultad también, porque se ha prestado a una corrupción desmedida entre quienes son partes del acuerdo. Y el acuerdo por la calidad educativa, revíselo y verán los alcances que ha tenido para fortalecer o consolidar al sistema educativo nacional. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos que esta legislación, que estas leyes reglamentarias, hechas con mucha responsabilidad, sirvan para ordenar el sistema educativo y para que efectivamente la educación sea de calidad. Ese es el reto nuestro. Todo está regulado y podemos comprobarlo, corroborarlo. Al final les vamos a enviar las iniciativas completas nuestras a sus correos y les vamos a dar un documento con las partes sustantivas que contiene cada una de las iniciativas. A ver, Leti, sí estamos en favor de la creación de consejos de participación ciudadana. Respecto a las cuotas, bueno, primero, estamos en contra de toda forma de expresión sobre controles, sindicatos y corporativos. Y una de ellas son las cuotas. Estamos en contra del descuento automático para ser entregada su importe al sindicato. Reconoceríamos el derecho de los trabajadores sin que fuera un método de coacción para que otorgaran la autorización de ese descuento, pero que sin que signifique un elemento de ascenso o un elemento de deterioro en la estabilidad de la relación laboral. El PRD está en favor de los maestros y de la educación. No estamos en contra de los sindicatos, no lo estamos, pero no estamos a favor de que se establezca o de que se preserve mecanismos de control sindical y corporativo, que quede perfectamente claro. Y respecto de cómo vamos a actuar en las expresiones sociales, aunque no fue pregunta para mí, vamos a actuar con responsabilidad. Actuar con responsabilidad. Pues yo avalaría lo que los compañeros han señalado. Yo creo que nuestro compromiso es muy claro. Reconocemos que el sistema educativo tiene un conjunto de vicios, de inercias, que deben ser superadas, que la reforma constitucional sienta las bases para eso, y que nosotros lo que decimos es la actitud del gobierno de no procesar las cosas y de mandarles iniciativas, revive un conflicto innecesario y provoca que en todo caso la gente salga a movilizarse, cuando el proceso que llevábamos era un proceso de construcción de acuerdos y consensos, incluyendo a los compañeros inconformes que están ahora en las calles. ¿Se puede transitar y convencer sin ceder? Sí, se puede sin ceder a intereses mezquinos. Se puede transitar en función de que hay que fortalecer la escuela pública, que hay que fortalecer al maestro y que hay que fortalecer al sistema educativo nacional, y eso es posible hacerlo, y eso implica en el mandato que nos planteamos un transitorio para que se siente y en 90 días arreglen el Reglamento General de Condiciones de Trabajo, se convoque a discutir el nuevo modelo educativo, se apliquen las observaciones que hace el órgano superior de fiscalización, entre ellos el asunto de los recursos del ramo 33 destinado a comisionados, etcétera. Todo eso está planteado por parte nuestra para que vayan transitorios. Y uno fundamental, que se modifique la fórmula del FAEP para poder hacer equitativa la distribución de los recursos con los estados, particularmente del sur, que sí están vinculados la falta de recursos, la inequidad en los recursos, al conflicto social que se genera. ¿Pero no van a hacer nada si los mayoritean? No, vamos a dar la batalla, vamos a dar el debate, e indiscutiblemente vamos a hacer lo que se plantea aquí, Leti, es totalmente violatorio de la Constitución y de las leyes, y entonces pues vamos a proceder a amparar y hacer lo que corresponde en ese sentido. Por ejemplo, la cuestión de 2 años de contrato a prueba. Bueno, si lo que aprobamos en la ley, y nosotros nos opusimos en la Ley Federal del Trabajo, fue contratos de capacitación y contratos a prueba solamente por 6 meses. Y el gobierno quiere llevárselo por 2 años.
y mantener en permanente inestabilidad a los trabajadores de la educación en ese tipo, pues es violatorio del 123, del apartado B, del apartado A y de todos los ordenamientos legales. Gracias.